Nos sentimos a veces abrumados por los tiempos que vivimos. ¿Cómo los estamos leyendo? Tú y yo tenemos un llamado, ustedes y yo tenemos una invitación que no es opcional y que nos fue dada en un tiempo verbal imperativo y que dice: vayan y hagan discípulos. En palabras del apóstol Pablo, tal vez podríamos tomar esto que dice: aprovechando al máximo cada momento, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y para nosotros los cristianos, ¿qué significa aprovechar bien el tiempo? Puede consistir entonces en mostrar por medio de nuestras propias vidas y conductas ese poder y esa gloria que tiene el Evangelio de Cristo Jesús cuando llega a nuestras vidas. Debemos honrar a Dios con nuestras vidas. Dice también en el capítulo 5 que tengamos cuidado con nuestra manera de vivir, que seamos sabios, que abandonemos la vida que nos lleva a ser necios y que podamos aprovechar bien el tiempo. En Efesios 2:10 dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para abundar en buenas obras. Para eso también podemos aprovechar bien el tiempo, en eso, en abundar en nuestra vida con buenas obras. También dice que debemos esforzarnos. Cada día debemos tener ese anhelo y ese deseo de mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. De esta manera podremos fortalecer el cuerpo de Cristo. Y Primera de Pedro 3:15 nos dice: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo lo que les pida, a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Qué hermosa palabra. Dice: para que estén preparados siempre para responder a todos aquellos que les pregunten cuál es su esperanza que habita en ustedes. Todo esto nos muestra el cómo podemos aprovechar bien el tiempo y que traiga por defecto el que podamos hacer discípulos. Y por sobre todo, que glorifiquemos a Dios con nuestra obediencia, con nuestro compromiso, porque somos discípulos de Jesús. Cuando tengamos una oportunidad de hablar de Cristo, no la perdamos, porque esa oportunidad no va a regresar. Tengamos en mente estas cosas porque queremos en este día reflexionar acerca de una mujer, una hermosa mujer. Y antes de pasar a esto, quiero leerles una cita de Charles Spurgeon que dice: la iglesia es la esperanza del mundo, así como Cristo es la esperanza de la iglesia. Cristo es nuestra esperanza y esa esperanza se transforma en nosotros en un mandato: ir y hacer discípulos. Y esa esperanza es la que este mundo busca, es la que este mundo necesita escuchar, la esperanza que nos trae Cristo Jesús. Aprovechar bien el tiempo me lleva a reflexionar entonces en esta maravillosa mujer de la cual vamos a hablar hoy día, que supo aprovechar su tiempo y que cuando se encontró en este tiempo de adoración con Dios, el Señor confronta su corazón y ella estuvo dispuesta a recibirlo. Y con ello el Señor abre los cielos para ella y desata una tremenda bendición sobre su vida, sobre su familia y sobre una naciente comunidad de fe. Qué maravillosa experiencia vamos a compartir en esta hora. Le invito a ir al capítulo 16 del libro de Hechos. Allí en el capítulo 16, del verso 6 al 12, nos relata que Pablo junto a Silas recorrían ciudades y justamente algo tremendamente importante: ellos eran guiados por el Espíritu Santo de Dios.
ya que este mismo espíritu les indicaba por qué ciudades ir y por qué ciudades no pasar. Luego Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia le pedía ayuda. Pablo estaba convencido y eso le producía el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos convence hacia aquellas cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pablo estaba convencido de que necesitaba ir a anunciar el evangelio a ese lugar. Y fue así como llega a la ciudad de Filipos, donde se queda unos días. Y vamos a ir al verso 13 que dice: el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. En Filipo, Pablo y quienes la acompañaban se encuentran con una ciudad aparentemente y mayoritariamente romana. Y al parecer los judíos residentes allí eran pocos, ya que no hay mención respecto de alguna sinagoga local. Es así como en el primer día de reposo que pasan en Filipo, van y salen fuera de la ciudad buscando un lugar donde orar. Y cuando hablamos de oración, nos llama la atención que allí había un grupo de mujeres, porque las mujeres se destacan por la oración. Amén. Y aquí es donde me encantaría estar en el templo y escuchar a mis hermanas decir amén, porque las mujeres oramos. No digo que los hombres no lo hagan, por favor, pero las mujeres oramos a Dios y Dios responde nuestras oraciones también. Y dice en el libro de Mateo que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está en medio de ellos. Es una promesa de Jesús y cada vez que nos reunimos a orar, Jesús está en medio de ellos. Este texto de Mateo está dentro de un contexto donde habla acerca del perdón hacia el hermano. Y nosotros ahora nos encontramos con un grupo de mujeres y que según lo que dice el versículo 14, dice que una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Esta mujer estaba junto a las otras orando y adorando a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo le decía. Decía que Jesús está cuando hay 2 o 3 congregados en su nombre y estaba en un contexto donde nos habla acerca de perdonar a nuestro hermano. Pero aquí vemos a Lidia en un momento íntimo con Dios y dice que ella adoraba a Dios. Qué maravillosa experiencia el poder adorar a Dios y ver que cuando tenemos este tiempo de intimidad con Dios, no pasa desapercibido. Dios desciende con su amor, Dios desciende con su gloria y bendice nuestras vidas. Lidia, un nombre muy especial para mí, porque mi bisabuela se llamaba así. Mi bisabuela era una mujer valiente, una mujer esforzada, chiquitita, pero una mujer muy, muy esforzada, una mujer tremendamente valiente. Y por eso que Lidia para mí representa en esta hora también el poder encontrar estas características que menciona de ella, trae mucho gozo a mi corazón. Lidia tiene sus raíces en Tiatira. Y es curioso e interesante, más bien dicho, que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 19, dice acerca de la iglesia de Tiatira: yo conozco tus obras y amor, fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Eso habla acerca de la iglesia de Tiatira. Y dice que Lidia había salido de esa ciudad
y ahora había llegado a Filipos, donde se dedicaba a la venta de telas de púrpura. Y en aquellos tiempos el tinte de púrpura dice que era aplicado al lino fino y era obtenido de la secreción de miles de moluscos que viven en la parte oriental del mar Mediterráneo. Se requerían muchos miles de moluscos para producir púrpura. Las telas teñidas con este molusco eran carísimas, eran muy caras. Por tanto, podemos desprender que estas telas eran carísimas porque encontré en un comentario bíblico que dice que eran usadas por emperadores y por algunos ciudadanos como símbolo de su posición social. En Roma, las estolas eran púrpuras y eran usadas junto con las togas senatoriales. Entonces podemos desprender que Lidia era una mujer de una clase de comerciante adinerada. Y ella, además, por lo que vamos a ver más adelante, tenía una casa muy grande. El pasaje bíblico nos muestra que Lidia adoraba a Dios. No solo para ella era un lugar de oración, sino que ella sentía en su corazón la necesidad de adorar a Dios. Y cuando experimentamos esta manera sobrenatural de intimidad con Dios, podemos ver, como les decía delante, que Dios no pasa desapercibido ese momento. Qué maravillosa experiencia el poder adorar a Dios, el poder adorar al Hijo, el poder adorar al Espíritu Santo de Dios, a este Dios trino, y hallar gracia delante de Él. Dice en el libro de los Salmos, el capítulo 51, 17, tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. Y llama la atención que luego de esto dice el versículo que el Señor abrió el corazón de Lidia. Ella estaba experimentando una adoración a Dios, pero Dios sabía que faltaba algo allí. Y Dios dice, como dice aquí en el capítulo 51, Él no rechaza un corazón arrepentido. Y adorar a Dios es que nos hagamos conscientes de nuestra miserable vida, de lo que somos, pero también, aparte de hacernos conscientes de eso, sabernos conscientes de que tenemos un Dios que nos ama por sobre todas las cosas. A veces los procesos son difíciles y nos cuesta esto de aprovechar bien el tiempo y de vivir conforme a aquellas cosas que Dios ha preparado para nosotros. Pero yo les invito en esta hora que así como veíamos la semana pasada, que estos procesos no los vivamos solos. Pongamos nuestra mirada en Jesús, Jesús el autor y consumador de nuestra fe, pero también pidamos ayuda, alguien que camine junto a nosotros en medio de estos procesos. Va a ver que así va a ser más fácil levantarse. No estamos solos, no caminemos solas, no caminemos solos. Jesús está con nosotros y siempre puede haber alguien que pueda bendecir tu vida y caminar junto a ti. No olvidemos esto. Y también hay una cita de alguien que a mí me gusta mucho leerlo y que se llama Brennan Manning, que dice: mi confianza en Dios proviene de la experiencia de su amor hacia mí. Día a día, ya sea en un día tormentoso o en un día claro, si estoy enfermo o con buena salud, si me encuentro en un estado de gracia o desgracia. Él, Jesús, viene donde vivo y me ama tal como soy. Gloria a Dios. Dios nos ama tal y como somos. Y no como deberíamos ser, porque nadie es como deberíamos ser. Eso también lo dice Él. Y en ese tal como somos, es donde Dios, donde Jesús se glorifica en nuestras vidas
y nos moldea como el alfarero moldea allí sus esculturas. Gracias al Señor por su amor. Lidia vive una experiencia de adoración y este pasaje nos relata luego que el Señor abrió su corazón. Lidia escucha el mensaje de salvación. Algo faltaba en ella, algo faltaba que ella pudiese decidir. Y el Señor mismo abre el corazón de Lidia, porque el Señor abre el corazón del hombre y de la mujer. Y ellos deciden entonces aceptar a Cristo como su Salvador. Cuán importante frente a esto se hace entonces que podamos sembrar la palabra de Dios en los corazones de las personas. Y cuando hablo de personas, hablo de todos, desde las personas, desde los niños, desde las niñas, los adolescentes, los jóvenes, los hombres, las mujeres. Todos y cada uno de ellos son sujetos de salvación y también necesitan del amor de Dios. Es el mismo Señor quien se encarga de tocar el corazón y producir salvación. Muchos solo están esperando escuchar esto y Dios se encargará de producir salvación en sus corazones. Lidia estaba adorando a Dios. Ella era una mujer piadosa, pero algo faltaba. Y Pablo, al expresarle, al compartirle las buenas nuevas de Jesús, ella ve como Jesús mismo abre su corazón y decide por Cristo. El verso 15 dice, ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo Lidia, vengan a quedarse a mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. El relato dice que ella y los de su casa. Y en aquellos tiempos los de su casa no solamente era su familia directa, sino que aquellos siervos y siervas que atendían en su casa. Incluía a todos los que estaban bajo su techo. Lidia entonces nos hace ver que es una mujer piadosa y cuya influencia espiritual, de esto de haber dejado tocarse por Jesús, provoca e influencia en todos aquellos que están con ella, que su casa también alcanzará salvación. Y dice que todos fueron bautizados. Lidia, una mujer digna de imitar. Enseña a quien enseña la palabra de Dios, no tan solo con lo escrito, no tan solo con lo verbal, sino que con toda su vida. Porque a quienes imitamos nosotros, a quienes producen bendición en nuestra vida. Lo primero que Lidia hace luego de su conversión, hoy nos da un tremendo ejemplo. Dice que ella se bautiza junto a todos aquellos que están con ellas. Y ella lo primero que hace fue abrir las puertas de su hogar. Porque ella entendió, ella comprendió que esto significaba abrir las puertas de su casa para Jesús mismo y la extensión de su reino. Cuando nos volvemos discípulos de Jesús, buscamos su reino y este se hace visible, se hace presente cuando encarnamos los valores de Jesús. Y el servicio es uno de ellos. Cristo mismo nos dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino que para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y acerca de la hospitalidad, el libro de Romanos nos muestra: hagan suyas las necesidades del pueblo santo, reciban a todos aquellos que les visitan. Qué maravillosa experiencia esto de abrir nuestro hogar y compartir las buenas nuevas de Jesús. Quiero ir dejándoles unas ideas respecto de esto.
Cuán importante es estar atentos a la voz de Dios, quien siempre nos conducirá a aquellos corazones que necesitan de Cristo. Tú y yo, nosotros, ustedes, tenemos este precioso ministerio de la reconciliación, que es que el hombre vaya a Dios. Dios tiene sus brazos extendidos para todo aquel que quiera invocar su nombre. Y dice su palabra que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Espíritu Santo, Pablo escuchó al Espíritu Santo de Dios y se dirigió convencido de que debía compartir las buenas nuevas de Jesús. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos muestre, nos revele, nos conduzca hacia aquellos que necesitan de Jesús. Muchos en nuestras familias necesitan de Cristo. Nuestros vecinos, nuestros amigos en la universidad, nuestros compañeros de trabajo. No perdamos la oportunidad de orar y que el Espíritu Santo de Dios nos conduzca para compartir las buenas nuevas de Cristo. Es importante buscar el rostro de Dios, así como oraba Lidia, así como adoraba a Dios. Pero también es importante buscarlo en lo comunitario, juntos. Nosotros tenemos la experiencia de los días viernes reunirnos para orar, para interceder. Nos encontramos el primer viernes de marzo para retomar este precioso espacio que nos conduce a estar unidos en un mismo espíritu orando a Dios. Pasemos tiempo juntos en oración, allí junto a sus familias, en este tiempo de pandemia que nos ha confinado en nuestros hogares. Aprovechemos bien el tiempo y oremos juntos a nuestros hijos, a nuestros esposos, nuestras esposas, a todos aquellos con quienes compartamos nuestros hogares. Animémonos, edifiquémonos mutuamente, generemos espacio para que Dios nos hable. Tengamos esos tiempos de intimidad con Dios. La salvación tiene su origen en Dios. El Señor abrió el corazón de Lidia para que escuchara con atención las palabras de Pablo. Dios le concedió un corazón receptivo. Dios preparó esa tierra para que cuando la semilla fuera lanzada, encontrara una tierra fértil donde producir fruto. John Albert Bengel dice que el corazón por sí mismo está cerrado, pero es prerrogativa de Dios abrirlo. Gracias, Señor, porque Él prepara los corazones. Si nosotros oramos, si nosotros traemos a los pies de Jesús aquellos que necesitan de Cristo, Dios tendrá misericordia y preparará esa tierra para bendecirla. Qué hermoso ejemplo nos da Lidia. A mí ha bendecido mi vida. Más adelante, en el versículo 40, desde los pasajes del 16 en adelante, nos relata que Pablo y Silas sacaron un demonio de una mujer y fueron encarcelados. Y cuando ellos salen de la cárcel, el verso 40 dice que entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. La casa de Lidia se transformó en un lugar de bendición, se transformó en un lugar de consuelo. Y este es otro desafío que nos ha planteado el Ministerio de Proclamación para este año. La semana pasada les recordé 100 años, 100 invitados. Hoy quiero recordarles el que tiene que ver con los grupos pequeños. Les invito a estar orando por estos grupos pequeños. Dispongamos nuestro corazón
para sumarnos a estos grupos pequeños, porque necesitamos en estos tiempos de pandemia, si no nos podemos reunir en el templo, necesitamos generar espacios de refugio, necesitamos generar espacios de consuelo, necesitamos generar espacios donde podamos abrir las escrituras, donde el Espíritu Santo de Dios pueda hablar a nuestras vidas y podamos atraer a aquellos que tanto necesitan escuchar de Cristo. Les invito a sumarse a estos grupos pequeños. Seamos partícipes de la extensión del reino de Dios y su justicia, practicando la hospitalidad. Y desde Zoom también se puede hacer. Así es que no se reste. Tengamos y tomemos, porque tenemos esta oportunidad. Así es que le invito a sumarse. Y también tenemos una nueva casa. Esa casa se llama Nueva Esperanza. Ya la conocemos hace un tiempo. El año antes pasado estuvimos con ellos presencialmente. Y el año pasado un poquito a distancia. Pero ahora, recuerde que hemos decidido retomar este espacio porque allí hay un grupo de hermanos y hermanas valientes que han perseverado durante mucho tiempo, pero que necesitan allí a otros que les acompañen. Así como Lidia abrió su hogar e invitaba a los hermanos a su casa, así también Nueva Esperanza se transforme para nosotros en esa casa de refugio y de consuelo allá en Pedro Aguirre Cerda. Y bendecimos la obediencia, bendecimos el compromiso de nuestro hermano Alexis Aray y María Alejandra Cabrices. Dios les bendiga, amados hermanos. El Señor allí hará grandes cosas. Yo lo creo en mi corazón. Sumémonos también a esta maravillosa experiencia de ser casa de amor, casa de refugio, casa de consuelo para aquellos que tanto lo necesitan. Los tiempos son malos, como dice Pablo, y con mucha tristeza hemos visto en estos días lamentables situaciones en Panguipulli y en otras ciudades. Son tiempos dolorosos, pero la iglesia es la esperanza del mundo y Cristo es la esperanza de la iglesia. Yo le invito, amado hermano, que podamos reflexionar en esta breve palabra, pero saquemos aquellas lecciones maravillosas que nos ha entregado Lidia junto a toda su familia que creyó al Señor. Más adelante también en este capítulo 16, en el versículo 31, en la experiencia del carcelero, también se expresa. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Si aún hay alguien en tu casa que necesita salvación, cree con todo tu corazón que Jesús lo puede hacer. Pero para eso, tú como discípulo, tú como discípula de Jesús, camina junto a ellos en sus procesos y desde sus realidades. Porque ciertamente Dios hará la obra. Él es el que trae salvación a nuestras vidas. Vamos a orar porque tenemos mucha necesidad en medio nuestro. Nuestra hermana María Aravena está hospitalizada y está allí a la espera de que vean su marcapaso. Necesitamos orar por ella, orar por Alejandro, por Melissa, por Eli, Elizabeth, por María, su otra hija. Oremos por ellos. Oremos para que el Señor tenga misericordia. También durante esta semana hubo varias peticiones de oración. Pablo Aravena quedó sin trabajo y está justo en un proceso de preparar su matrimonio junto a su novia, así es que pongamos al Señor en oración también a Pablo. Nuestro querido Víctor López y también sus amados padres, nuestra hermana Vitalia y su esposo Alfredo, Sabina y Jo, sigamos abrazándoles en oración. Dios está obrando, así como dice la alabanza, en todo tiempo Dios obra.
Oremos también por la vacunación de los adultos mayores. Yo quiero animar a mis hermanos y hermanas. Llevemos estas cosas en oración, no tengamos miedo. Oremos a Dios porque Dios está obrando en medio de estos tiempos. Así es que estemos orando por nuestros adultos mayores. Estemos orando por Matías Fernández, que está con COVID en Argentina, en riesgo vital, por María Simancas, que también está con COVID. Y vamos a mirar un poquitito aquí en el chat si hay alguna otra petición. No hay alguna otra petición, así es que vamos a orar. Vamos a tener este privilegio tan grande de orar a Dios. Y pensemos en Lidia. Pensemos en esta mujer que en una experiencia de oración, Dios abrió su corazón. Yo le invito a que pueda cerrar sus ojos allí donde está y juntos podamos orar a nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre, Señor. Te bendecimos, te adoramos en este día. Te damos tantas gracias, Señor, porque qué privilegio tan grande el ser llamados tus hijos, el poder caminar cada día junto a ti, el poder ser discípulos y discípulas tuyas, Señor, el haber sido invitados a caminar junto a ti, Señor. Gracias, muchas gracias, porque podemos aprender de ti a través de tu palabra, podemos alegrarnos, podemos gozarnos al ver cómo tú haces todas las cosas. Señor, y con un corazón tremendamente agradecido, también vamos a ti y traemos a tus pies todas estas necesidades. Dios mío, tú nos conoces. Y tú conoces el nombre y sabes, Señor, de cada uno de los que hemos leído en esta hora las peticiones. Señor, ¿a quién iremos? A ti, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de los cielos, viene de Jehová Dios. Gracias, Señor, gracias. Los ponemos delante de ti. Tú conoces las situaciones, las enfermedades, el dolor que están padeciendo aquellos enfermos y también sus familias que están alrededor. Nosotros confiamos, Señor, en ti, confiamos con todo nuestro corazón y los llevamos a tu presencia, Señor, sabiendo que tú tienes misericordia y que tú obras con gran poder. Dios mío, haga su voluntad, así como lo haces en los cielos, hazla también en medio nuestro. Venga a nosotros tu reino y permítanos, Señor, encarnar aquellos valores preciosos que nos mostraste tú, Jesús, y que de esta manera podamos también ser partícipes de la extensión de tu reino. Señor, oro en el nombre de Jesús por todos aquellos hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes y adolescentes, que en esta hora, Señor, comparten con nosotros, o aquellos que al pasar los días verán este video, Señor. Oro para que en el nombre de Jesús tú puedas bendecirles, puedas acompañarles en sus procesos, puedas, Señor, producir en sus corazones una tierra fértil que reciba tu palabra, donde sus ojos, Señor, sus corazones, sus oídos puedan ser abiertos a esta maravillosa gracia de Dios. Muchas gracias, Jesús, porque a pesar de que los tiempos son malos, tú eres nuestra esperanza. Y a través de esto nosotros, tu iglesia, la iglesia de Cristo, se transforma en la esperanza de aquellos que tanto te necesitan.
Muchas gracias, Jesús. Permítanos ahora seguir en tu presencia a través de este culto. Bendigo la vida de Damaris y Pablo. Muchas gracias, Señor, por este precioso matrimonio que en este día han coordinado el culto. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, porque estás haciendo cosas preciosas allí en sus corazones. Tú les conoces, Dios mío, y sabes perfectamente, Señor, hacia dónde les estás llevando y hacia dónde les estás llamando. Gracias, papito, muchas gracias. Nos bendecimos en esta hora, nos alegramos, nos gozamos, confiamos en ti, Jesús, y dejamos todas estas cosas allí a tus pies, en la confianza que tú nos das de que harás tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Muchas gracias. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amados, amadas, Dios les bendiga, Dios les guarde, que esta semana sea una semana de gran victoria en Jesús y no se olvide, no perdamos la oportunidad de hablar acerca de Jesús, no perdamos la oportunidad de extender el reino de Dios. Dios nos bendiga, continuamos con el culto, ahora tendremos un precioso tiempo, así es que no se mueva de allí y siga disfrutando de esta maravillosa presencia de Dios. En nombre de mi familia y mío, les abrazamos a la distancia y damos gracias al Señor por cada una de sus vidas. Dios les bendiga.